Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Hola Eric, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Hola Víctor, buenos días, ¿qué tal? Te veo y te escucho. Eso es lo que vamos a decir porque hoy estrenamos nuevo formato. Estrenamos formato en audiovisual, aquí en vivo y no en directo. Pero vamos, que estamos aquí para que se nos vean las caras, para que la gente que nos sigue en YouTube pues ponga cara a estas voces y bueno, y para que la gente que nos sigue en iVoox, pues si quieren echar un vistazo, si quieren bichear, pues que también se asomen aquí a YouTube. No obstante, seguiremos con el formato de audio, o sea que no hay ningún problema. Quien no quiera vernos porque pues no quiera sentirse decepcionado o que no quiera ver superar sus expectativas, pues nada, estamos en todos los formatos. Seguimos estando en todos los medios. ¿Verdad que sí? Sí, hombre, no creo por qué, o sea, no entiendo por qué no iban a querer vernos, pero vale, sí, de acuerdo. Y mira, que hoy vamos a destripar, como ya estamos anunciando, El corazón del actor de Edgar Allan Poe. Grande Edgar Allan Poe. Hace muy poquito estábamos hablando de Edo Gawa Rampo, que tomaba su nombre, su seudónimo de Edgar Allan Poe, y dijimos, bueno, ¿por qué no? Vamos a coger uno de los relatos que más nos gustan a ambos, y creo que El corazón del actor viene muy, muy bien. Sí, como tú has dicho, estábamos el otro día con la marca blanca oriental de AliExpress de Edgar Allan Poe y hoy directamente vamos con el maestro. Pues Sí, bueno, cuéntanos, ¿quién a mí, era? a mí me gustaría que hiciéramos como siempre y que, bueno, empieza comentando un poco si quieres sobre la figura, aunque yo creo que Edgar Allan Poe lo conoce prácticamente todo el mundo, pero es interesante que hagamos un poco de biografía y hablemos un Sí, poco a de él. ver, Edgar Allan Poe, hay que decir que está marcado por su, ¿cómo decirlo? Por su propia melancolía. Su vida así era un poco pues, romántica, oscura y bueno, murió en extrañas circunstancias. Si no recuerdo mal, lo encontraron en un parque en Baltimore. Y bueno, hay un pequeño misterio, una leyenda urbana en torno a él. No se sabe todavía, o se cree que no se sabe la causa real de la muerte, aunque hay muchas hipótesis. Pero bueno, es lo que Hoy, sí que se... hoy investigando un poco de cara a este relato, he encontrado un dato que este sí que no lo sabía, y es que parece ser que lo encontraron con ropa que no le pertenecía, o sea, con ropa Ah, que no era suya. Que esto añade más misterio, ¿no?, al asunto. O sea, ¿qué sí, hacía ese desde luego. hombre? Además de medio alcoholizado, ¿no?, como dicen que lo encontraron, un poco delirando, ¿qué hacía con ropa que no era suya? A saber, a A saber. saber. Bueno, sí que este hombre pues murió joven, con 40 años. Y bueno, nació en Boston y murió en Baltimore. En realidad no se desplazó mucho, se movió mucho del sitio. No sé, es un escritor, digamos que pionero en el tema del relato corto, ¿no? Sobre todo en el tema pues, del relato de terror. Experimentó mucho también con la poesía pues, poesía de terror o poesía un poco de ficción, que eso la verdad es que era algo también muy novedoso en su época. Y bueno, y esto ha hecho que sea pues, como reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, sobre todo allí en Estados Unidos. Y no sé Hombre, si quieres Poe añadir algo más. es un referente, yo creo que para toda la generación posterior de escritores de relato corto. En Mm. realidad, ¿no? Yo creo que al final todo el mundo le adeuda algo a Poe, ¿no? Pero todos, o sea, yo qué sé, desde Cortázar
yo que sé, a todos, en realidad. Sí, hombre, de hecho, No. Cortázar fue su traductor en Latinoamérica. Sí. Entonces, traducir a un grande como Poe, pues al final algo se pega, ¿no? Hay una... Sí, porque al final quieras que no coges ese estilo un poco y Sí, el coges... estilo, le coges el gusto, entiendes al autor desde otra perspectiva, ¿no? Yo creo que es interesante ver cómo un autor influye al traductor y bueno, esto creo que en Cortázar hay evidencia. Aparte le gustaba, pues, evidentemente. Sí, pero vamos, en general, como te digo, Cortázar, Borges, o sea, en general. Yo, datos que sí he visto, que no sabía, que esto lo he encontrado así un poco preparando el programa de hoy, que era hijo de 2 actores teatrales itinerantes. O sea, fíjate, ¿no? Yo esto no tenía ni idea, pero que queda huérfano a los 2 años. Y lo adopta un señor llamado John Allan, de ahí el apellido que él coge, ¿no? Y que por lo visto su padre o sus padres adoptivos trataron como de encauzarlo, de llevarlo por la buena vida, o sea, porque lo llevaron a colegios privados, fue a la universidad, pero luego la universidad lo expulsaron porque era aficionado al juego y a la bebida. Y en un momento dado, su padre lo mete a una academia militar de la que también lo acaban expulsando por incumplimiento del deber. Pasa una cosa con Poe, que es verdad que tuvo una vida así un poco difusa, un poco turbulenta, pero también pasa que en su biógrafo en realidad fue su peor enemigo. O sea, el primero que escribió sobre él fue alguien que en realidad lo odiaba. Que era un tal Rufus, tenía el nombre por aquí. Ni idea. Rufus Griswold. Entonces, digamos que la leyenda negra que nos ha llegado un poco de Poe se debe a este señor que hizo como, no es que exagerara, ¿no? Pero que hizo mucho hincapié en toda esa parte oscura de la vida del autor. Entonces, pues bueno, pues claro, al final, si hablan mal de ti, pues eso que queda, algo queda. Sí, no, la verdad es que sí. Sobre todo cuando es algo tan lejano en el tiempo y hay datos difusos. Bueno, también sí, a ver si es cierto que Poe tenía fama de ser bastante díscolo, bastante rebelde con las normas establecidas en general, incluso con los periódicos en los que trabajaba y bueno, siempre iba como al día, iba escribiendo para casi pagarse la bebida y pagarse un poco los vicios. Dicen que por lo visto la etapa más estable que tuvo fue precisamente cuando se casó con su prima Virginia, que ahí como que sentó un poco la cabeza y tuvo ahí como unos años más tranquilos en los que como que se asentó un poquito. Pero luego, claro, luego la prima murió al poco tiempo y ya pues aquello fue un poco el acabose. Pero bueno. Sí, hombre, Poe está claro que vivió y murió en el drama. Siempre estuvo rodeado de drama, de un halo oscuro. Sí que a lo mejor en esa época pues fue más liviano ese drama, pero al final siempre estuvo muy ligado al drama, tuvo un ambiente muy, muy oscuro alrededor y eso se reflejaba un poco tanto en sus poemas como en sus cuentos. Y hoy pues vamos a ver mejor que nunca pues uno de esos cuentos que bueno, ¿qué cuento vamos a ver? Pues el corazón del actor que no habla ni más ni menos que de la locura. Pues bueno, si quieres hablarlo directamente. Sí, claro. ¿El qué, perdona? Vamos a abordarlo y bueno. ¿Por qué he traído esta historia? ¿Por qué me tocaba a mí un poco elegir? Pues aparte de porque Edgar Allan Poe, pues como hemos dicho, un referente de los cuentos de terror, de la poesía, también de ficción del siglo XIX, primero del siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX y más en su país, pues porque, no sé, me parece que tiene un estilo bastante peculiar y bastante atrevido para la época también. O sea, también se ve en sus letras ese afán de romper la norma, de hablar de cosas que en cierto modo eran tabú
Y la locura creo que era un tabú que, aunque estaba en ciernes de investigación, ¿no? A nivel psicológico, empezaban a abrirse centros psicológicos para investigar el tema de la mente y tal. Pues creo que la aborda de una manera muy curiosa aquí en lo que es en El corazón del actor. Y a mí esta historia, que además la he escuchado también en inglés, y no sé, tiene un ritmo, tiene una cadencia que a mí me encanta. A mí me encanta. Y bueno, ¿y de qué va El corazón del actor? ¿No? Pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a grueso del asunto. El asunto. Pues la historia va sobre un hombre que, bueno, que está evidentemente desquiciado, o está en ciernes a las puertas de la locura, y habla ya, pues, habla en una primera persona, advirtiendo que bueno, que él no está loco, que lo que es que siempre ha sido muy nervioso, y bueno, se interpela, que esto lo hace durante varias partes en el relato, interpela al lector diciéndole, a ver, que afirman que estoy yo loco, pero en realidad no estoy loco, lo que soy es un superdotado. Mi enfermedad, porque reconoce que está enfermo de alguna manera, sí, que reconoce que está enfermo, pues dice que ha agudizado sus sentidos, en lugar de destruirlos o embotarlos. Entonces dice que tiene un oído mucho más fino, que oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo, y muchas cosas en el infierno. Y ante esta afirmación dice, ¿cómo puedo estar loco entonces si oigo tanto? ¿No? Pues este hombre... Pues, a mí, espera, que te quería decir, el primer párrafo del corazón del actor a mí me parece un ejemplo, yo siempre lo pongo como ejemplo de narrador desconfiable, porque es una persona que te está diciendo, no estoy loco para nada, tú me ves loco, ¿cómo es posible que yo esté loco? Sí. O sea, de hecho, por ahí el documento. Sí. Mira, bueno, yo tengo el principio, que es... A ver, es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso. Sí, creo que ese es el principio que yo tengo. Bueno, a ver, tengo aquí el libro, yo tengo una edición aquí amarillenta ya. Sí, mira, yo lo que tengo es eso. Es verdad, en esta traducción, es verdad, soy nervioso, terriblemente nervioso, siempre lo he sido y lo soy, pero ¿podría decirse que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, no los había destruido ni apagado. Sobre todo, tenía el sentido del oído agudo, oía sobre todo el cielo y la tierra, oía muchas cosas del infierno. Entonces, ¿cómo voy a estar loco? Escuchen y observen con qué tranquilidad, con qué cordura puedo contarles toda la historia. Esa última frase, observen y miren con qué tranquilidad, con qué cordura puedo contarles la historia. Precisamente lo que me está diciendo ahí es lo tremendamente majara que está ese narrador ahora mismo. Y claro, esto me gusta mucho porque tú ya, eso te permite desconfiar del narrador, del personaje desde el primer momento. Tú ya sabes que este hombre, pues que vamos, que no está en sus cabales y que la cosa no va a salir bien. Pero sí, bueno. Efectivamente, aquí Edgar Allan Poe, el narrador, que en este caso lo pone en la piel de la primera persona del demente, del loco, pues ya está anticipando que, bueno, que lo que quiere es, en cierto modo, justificar esa locura, pero al mismo tiempo explicar o demostrar que no está loco. Pero sí, pero claro, pero en todo momento está pidiendo la aprobación del lector. De hecho, pues sigue la historia, porque la historia en realidad comienza, cuando empieza a contarla, por una obsesión. El protagonista se obsesiona con el ojo de la persona con la que vive. No sé si es pues su amo, su señor, o pues un anciano con el que vive, y se empieza a obsesionar con su ojo, porque dice que su ojo, pues, le recuerda al ojo de un buitre, ¿no? Porque está velado por una tela, es celeste, y bueno, y él afirma, me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida me acosó día y noche. Dice, yo no perseguía ningún propósito. No, hombre, claro que no. Y entonces dice que el ojo, pues, le lava la sangre cada vez que lo clavaba en él.
Y entonces llega a tal punto esta obsesión que empieza a urdir un plan. El plan de, pues, de matar al viejo. Pero vamos, matar al viejo, como él dice, pero no porque quiera matar al viejo, sino porque quiere deshacerse del ojo. Entonces la mejor manera de deshacerse del ojo es acabar con su portador, que en este caso pues, es el anciano. Entonces debe ser, pues eso, el anciano al que cuida, ahí en esa casa y convive con él. Y bueno, y aquí empieza lo que es a manejarse entre las sombras. Empieza su plan con nocturnidad, que pues a medianoche, cada día, pues se asoma muy despacio, tan despacio que, como él dice, que el minutero de un reloj viajaba más rápido Más que él. rápido que sus movimientos, sí. Sí. Y entonces, con esta prudencia, él siempre interpela mucho como hemos dicho, al lector, ¿no? Buscando su aprobación. Y cuando habla de su habilidad, de su prudencia, de su saber estar en esta situación que le lleva desquiciado, dice, ¿es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Sí, él trata todo el rato como de demostrar, pues eso, ¿no? Su ausencia de locura. A mí en esta parte que tú ya de la que estás hablando, me interesa mucho cómo Poe genera la tensión con movimientos muy, muy nimios, muy lentos. Porque si te das cuenta, lo único que hace es abrir una puerta muy levemente, con mucha tranquilidad, y bueno, algo que todavía no has dicho, ¿no? Que es que proyecta la luz de la linterna sobre el ojo. Sí. Hay que tener en cuenta una linterna, estamos hablando del siglo XIX, primero del siglo XIX, una linterna, bueno, de estas Sí. que se Claro, obviamente no era una Mac Light de estas que tenemos ahora, lo ¿no? digo porque habrá gente que a lo mejor no conozca pues, a Poe, no conozca la ambientación. No, Pero nos yo creo que imaginamos. todo el mundo. Yo creo que todo el Nos mundo, sí. imaginamos el tipo de linterna que era, sí. Sí. Pero que ya te digo, que fíjate, ¿no? La tensión que se crea, porque esa tensión yo creo que la podemos sentir, o sea, la hemos podido sentir todos, ¿no? Yo creo que todo el mundo alguna vez en su vida ha intentado hacer muy poco ruido para lo Sí. que sea, ¿no? Y con movimientos muy lentos hemos intentado salir de una habitación o entrar en una habitación, ¿no? Y entonces nos podemos poner en el lugar de este señor, que además está haciendo esto simplemente movido por una obsesión, como tú dices, por un ojo, que es lo único que quiere, en principio, es asomarse y como asegurarse de que el ojo está abierto o no, ¿no? Quiere iluminar el ojo para ver ese ojo y ahí ciego, vamos. el viejo. Claro, y ahí vamos, porque aquí Poe lo que hace es que juega tanto con ese sigilo, con esa lentitud, como con la oscuridad, que la oscuridad siempre ha sido un referente en el terror, en el dramatismo, y aquí lo lleva muy bien porque en realidad la luz aparece muy poco, y aparece solamente para enfocar cuando él quiere enfocar. Y esto aquí Poe lo hace muy bien, porque va, como hemos dicho, va iluminando con la linterna, pero la deja, se abre la ventanita de la linterna un poquito para que se abra solamente una rendija, lo justo para poder moverse con mayor agilidad. Pero sí que es verdad que casi todo transcurre a oscuras. Y como dices, este ritual de traspasar el umbral de la puerta de la habitación del anciano lo hace cada día, o sea, cada noche, a partir de la medianoche, y lo hace durante una semana entera. ¿Qué pasa? Que el octavo día, pues, la octava noche, quizá por impaciencia, quizá por la ansiedad de acabar con ese ojo, empieza a cometer determinados errores este hombre, ¿no? Él no lo llama errores, en ningún momento admite que sean errores, pero sí que hace ruido y hace que el anciano se revuelva en la cama. Eso provoca también que cuando se acerca y él enfoca con la linterna, justamente enfoca, y lo que enfoca es el ojo abierto. El ojo. Y entonces ya, claro, dice, por fin ya puedo matar al viejo. Espera. Pero fíjate, y aquí se da el segundo, o sea, para mí hay como 3 momentos de tensión muy alta en el relato, que ya te digo que no ocurren
sobre todo lo interesante es que haya tensión sin que ocurran grandes cosas, ¿no? Que aquí no hay grandes explosiones, sino que son como movimientos muy, muy suaves, pero muy tensos. Enfoca la linterna, ve el ojo abierto. ¿Qué pasa? Que ese ojo está ciego, por eso el ojo velado, por eso tiene el velo en el ojo, ¿no? El ojo es un ojo ciego. El viejo no está seguro, pero cree haber oído algo. Y entonces, según narra la historia, pasa como aproximadamente una hora en la que él se queda quieto en la puerta y el viejo está erguido, está levantado como esperando a ver si escucha otro ruido. Y hay una hora, tú imagínate la tensión de una hora esperando a ver quién hace el primer movimiento, ¿no? Sí, esa tensión ahí se palpa en el ambiente, porque está claro que el anciano sabe que el otro está ahí, porque no puede ser otra persona. Claro. Y el otro, pues las situaciones ya las tiene muy claras, ha visto el ojo, que lo que quería era un poco el detalle de confirmación para hacer lo que tiene que hacer, porque de hecho en ese momento lo ve claro. Yo lo veo claro. Ahora es el momento de matar al viejo, no queda otra. He visto el ojo me ha mirado, es un ojo que no soporto, se enfurece y lo que hace es, pues tiene que acabar con él. O sea, es que no le queda más remedio. ¿Y qué hace? De golpe en la habitación. Sí, profiriendo un grito, ¿no? También dice que, pues eso, que el anciano también emite un grito, que además dice un único grito. Sí. Claro. Y lo que hace, pues lo lanza, lo tira de la cama y le echa el colchón encima hasta que, bueno, pues el corazón, o sea, el viejo deja de respirar y su corazón deja de latir, porque aquí es el detalle, no del corazón, que lo introduce aquí, que empieza a oír el corazón, ¿no? Lento, y aquí hay un detalle en el cual, a ver si lo encuentro, que lo tengo por aquí apuntado. Bien, a ver. Bueno, dice que la hora del viejo había sonado. Es que no encuentro. Sí, ¿Qué es lo que busca? El corazón. Sí, mira, en referencia al latido, porque hay una reiteración que hace que es importante, y es que cuando se carga el viejo, se está en ese proceso de asesinato, dice: llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón, y esto es importante. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto es definitorio del propio relato, del título del relato y de lo que sucede al final. No que eso, claro. vamos a ver. Bueno, claro. Pues dice que la hora del viejo había sonado, le arroja el pesado colchón, lo mata, ¿no? Aunque dice que durante varios minutos el corazón siguió latiendo como con un sonido ahogado, pero claro, él decía cosas de loco, ¿no? Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. O sea, claro, ¿cómo van a escuchar el latido del corazón a través de las paredes? Si estuvieran en casa, sí, pero a través de las paredes, no. O sea, luego, pues ya, al fin, cesó por fin de latir, el viejo había muerto. Con eso ya sentencia el fin y a puntilla. Su ojo no volvería a molestarme. Aquí, como digo, él siempre está en contacto continuo con el lector. Y le dice al lector o los lectores: si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. ¿Y cuáles son esas astutas precauciones, Eric? Pues, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? Pues lo que hace el protagonista es levantar 3 tablas del piso de la habitación, descuartizar el cadáver y esconderlo debajo de esas tablas. Las deja perfectamente colocadas, no hay manchas o sea, borra todo rastro de sangre, de enfrentamiento, de conflicto. Fíjate, espera un momento. Esto también me ha llamado la atención en la relectura del relato. Luego, cuando alguien se propone escribir una historia, ¿no? Y no sabe muy bien en qué partes tiene que extenderse y en qué partes debería sintetizar o resumir, ¿no?
fíjate cómo Poe pone el acento en ese espiar al viejo, en ese asomarse por la puerta, en el sonido del corazón del viejo, mientras en esa hora de tensión en que están los dos a ver quién hace el primer ruido. Pero sin embargo, cuando llega la parte en la que dice que descuartiza al viejo y lo entierra, eso lo soluciona en una frase. O sea, Sí, sí, te dice sí. básicamente, lo corté en pedacitos y lo metí debajo de unas tablas. ¡Pum! Se acabó. O sea, ahí ni me extiendo en explicarte cómo lo hice, ni nada. Claro, lo Y también cual me ha evidencia también, pues eso, que el grueso de su obsesión era el ojo. Y lo que a él le motivaba a hacer todo lo que hace es el ojo. Una vez que ya está hecho el trabajo, bueno. Sí, no, pero me refiero en cuanto a cómo ha generado Poe Sí, sí. la tensión, porque claro, ahí no hay tensión en el momento, o No, sea, ya ahí sería entrar en detalles más macabros, más gore. Y eso a él no le interesa, a él lo que le interesa es la tensión. claro. Y de todas formas, esto también es un punto que evidencia la locura. El hecho de no darle demasiada importancia a ese proceso, ¿no? Dice, no, esto es algo que hay que hacerse. Esto es algo natural, normal. Y además, mira, qué bien lo he hecho, ¿no? Pues eso es que ni duda, ¿no? O sea, No, él ni tiene algún tipo de, no sé, la conciencia no le dice nada a ese hombre mientras está haciendo claro. aquella escabechina, pero bueno. Luego, mira, hay un interludio, ¿no? Que es el paso. Él te dice que termina de su trabajito termina su trabajito a las 4 de la madrugada, ¿no? Ujú. Y en las dos traducciones que tengo, en una habla de la mañana directamente, pero me resultó curiosa la traducción de Cortázar, que yo creo que es más certera, que dice, cuando, vamos, lo que es el paso de la madrugada al momento en el cual vienen los agentes, porque hay unos agentes que vienen, ¿no? En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Ujú. Entonces, esto no sé si se refiere ya a una hora temprana, pero ya no de madrugada, porque imagino que por la noche no sonaban las campanadas, no lo sé, ¿eh? Pero vamos, estamos hablando imagino que por la paz de los vecinos habría una hora en la cual se empieza a tocar las campanas y por la noche a una hora a la que se acaba. Pero bueno, esto puede ser, a mí me pareció curioso, ¿no? Esta frase. Pero bueno, el caso es que vienen 3 agentes de policía, 3 oficiales, que bueno, este hombre los presenta como 3 caballeros, ¿no? Se presentaron 3 caballeros muy civilmente como oficiales de policía. Y esto acuden porque evidentemente el grito que profirió él, unido al grito que profirió el anciano, pues algún vecino lo había oído y había dado la voz de alarma. Entonces, pues él, que ya estaba muy tranquilo, además estaba muy orgulloso de su trabajo, pues un poco aquí se farda, ¿no? Aquí se flipa. Él se viene arriba y no solamente no, o sea, les deja ver que vean la casa en el completo, sino que los invita, le hace como casi como un tour por la casa, ¿no? Del todo contento, todo Lo, orgulloso. lo primero, porque claro, para asegurarse de que los agentes de policía se queden tranquilos, es que les enseña que el dinero está allí. Sí, Y les dice que su amo, lo que sea, su jefe, que ha salido y que estaba en la campaña, como que está fuera. Y le dice, no, está todo en orden, está mirad la casa. Pero es que además les hace tomar asiento en la habitación, justamente en la misma habitación en la que ha enterrado al viejo, debajo de las tablas. Y ahí sí, es donde se confía, ¿no? Donde él dice, pues como para demostrar que no pasa nada, pues lo siento justo encima del cadáver de mi señor. sí. Pero vamos, él ahí es como un poco se viene muy arriba. O sea, se confía mucho. Viene un poco Claro, arriba, sí. con lo que no cuenta es con que su locura pues tiene vida propia. Y claro, nunca mejor dicho. Ujú. Y aquí es donde viene la última parte que a mí me parece la parte brutal en la cual pues se desencadena pues esa locura al máximo, quizá promovida pues por el crimen, la culpabilidad, el remordimiento o por algo más profundo, ¿no? Que inconsciente. Y es que aquí empieza creciendo de forma muy rápida ya en los últimos 2 o 3 párrafos Ujú. a
a mostrarse esa locura en este hombre. Y es que empieza a ponerse muy nervioso. Él ya ha anticipado al principio que era muy nervioso, que era terriblemente nervioso, y quizás esto Sí, aquí es donde le pasa sí. factura. Empiezan a manifestarse síntomas de esa obsesión, de esa locura, ¿no? El dolor de cabeza, el zumbido en los oídos cada vez más intenso, la palidez, la rapidez en el habla, los jadeos, que son producto de un estado nervioso. Luego ya no puede estar sentado y anda apresuradamente de un lado a otro. Incluso los espumarajos, ¿no? que habla en un momento determinado. Y el balanceo de la silla sobre el cadáver de su además, del anciano. Y esto, además, lo hace por dos motivos. Uno, primero para intentar acallar las voces en su cabeza, y otro, a consecución, o sea, después para acallar las voces que cree que ya no están en su cabeza, que están fuera, y que cree que los agentes pueden oír también. Entonces hace ruido ya para el movimiento de silla, arrastra, para intentar disimular ese ruido que proviene de debajo de la silla, de las tablas, o sea, del lugar donde está enterrado o escondido el cadáver del anciano. Y aquí es donde he dicho anteriormente, que reiteraba, y es porque dice, cuando empieza a oír ese sonido, dice, era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Exactamente la misma frase que usa al principio para describir el sonido del latido del corazón del anciano. Es aquí cuando él empieza pues con un diálogo interior, ¿no? Pues no sé si de autoinculpación, que deriva en confesión, empieza un pensamiento hilarante, paranoico, porque la paranoia aquí está presente desde casi, no desde el momento en el que entran los agentes, pero desde muy poquito después. En el momento en que están en la habitación, empieza lo que es ese delirio, esa paranoia, y va creciendo muy rápidamente, y sobre todo, pues eso, va creciendo ese diálogo interior, en el cual, pues, pues por una parte, se dice que bueno, que está oyendo lo que está oyendo, que los demás lo están oyendo y están disimulando, que se están riendo, que no sé qué. No sé si... Ahí hay momentos bastante, pues eso, bastante álgido y asciende a un clima bastante rápidamente, hasta que ya por fin, y esto ya es el final, el hombre, después de todo este ataque de nervios, de ser presa de nervios, del sonido, del corazón palpitando cada vez más fuerte, el jadeo, los espumarajos, pues de repente estalla, y con esta última frase, pues ya cierra el relato, es basta ya de fingir malvados, les dice a los agentes, A la policía. a la policía. Y él dice, basta ya de fingir malvados, aúlle. Confieso que lo maté. Levántese esos tablones, ahí, donde está latiendo el horrible corazón. Y es ahí, pues, una confesión en toda regla, tanto de su crimen como de su locura. Y con eso concluye. Con esto concluye. Realmente yo creo que esa es también como un final que a lo mejor estamos... No un final, ¿no? Sino una escena que a lo mejor estamos ya habituados a ver, porque yo creo que... Hombre, han que eso pasado siglos. Sí, no, quiero decir que yo eso lo he visto como en películas, ¿no? Personajes que se están autotorturando porque saben que son culpables de algo, que al final lo acaban confesando sin que nadie le haya dicho nada, ¿no? En plan de, pues si nadie te estaba diciendo nada, hombre, o sea, no. Sí. A ver, que esto también puede tener un poco con el tema del reconocimiento del trabajo bien hecho del asesino, ¿no? Es decir, a ver, joder, que yo esto lo he hecho tan bien y creo que se me reconozca el mérito. No, No, obviamente... pero en este caso no. No, Pero en puede este que caso tenga no. un puntito ahí de orgullo. No, sí, pero en este caso está claro que es su locura la que está hablando y que no es su locura y al mismo tiempo es el elemento fantástico del corazón latiendo. Porque que no sabemos dónde empieza una cosa y acaba la otra, ¿no? Que esa es la magia de un relato como este. Que sí, que sabemos que el personaje es un perturbado. Lo sabemos racionalmente, pero como lectores nos induce a escuchar
ese corazón latiendo, igual que lo había estado escuchando al principio cuando asediaba al viejo. Entonces, porque claro, dime tú, alguien que tiene la capacidad de escuchar un corazón latir. En fin. Sí, no, queda claro que aquí, bueno, a mí me parece un trabajo estupendo, me parece un trabajo fantástico lo que hace aquí Poe. No sé si cuando lo escribió era presa del alcohol, de la absenta o de lo que fuera, pero sí que, a ver, lo hace magníficamente y bueno, si esto era motivado por la necesidad de comer, de publicar y tal, pues mira. A ver, no le quita mérito, también... No, ni mucho menos. También las primeras novelas de Stephen King estaban escritas bajo el efecto del alcohol y las drogas y, oye, Claro, sí, ni tan mal en realidad. Alguna ni se acuerda. Quizás si a Poe le preguntaran por alguna de sus obras, seguramente de muchas tampoco se acordaría. Pero bueno, eso no sé, como dices, no le quita mérito. No, para nada. A ver, y Poe sabía muy bien lo que hacía también, ¿eh? Este hombre, no sé si te acuerdas tú del detalle de después de escribir El Cuervo, después del poema del Cuervo, que como tú has comentado antes, escribía poemas que son poemas narrativos muchas veces, ¿no? Él publicó Filosofía de la Composición, que era como una especie de manual de escritura, explicar cómo él había compuesto ese poema o cómo él componía sus historias. Y él, a ver, si atendemos y creemos que realmente él aplicaba lo que explica ahí, pensaba mucho y muy bien lo que quería hacer. Sí. A ver, realmente... Sí, Poe, yo por lo que sé de él, era un escritor que escribía mucho en su cabeza antes de llevarlo al papel. O sea, como dice, le daba muchas vueltas a la historia antes de plasmarla y eso, pues, evidentemente hace que queden historias pues tan redondas como esta. Claro. Porque es redonda. O sea, sí que tiene sus momentos de crescendo, de algidez, tiene sus valles, sus picos, pero joder, es que a mí me parece que con una extensión además precisa, no necesita más. No, Quizá claro. con menos se hubiera quedado corta. O sea, es que yo la veo muy bien, esta historia. Y bueno, y luego otra cosa, perdona, y luego otra cosa es que releyendo, porque esta historia la he leído muchas veces, pero no, al releerla ahora, poniéndole como ojos más críticos para comentarla aquí, también me da cuenta de otra cosa. Acepta muy bien la oralidad, este cuento. Sí. Tiene un lenguaje como muy oral. Y me he acordado de otra cosa que escuché hace tiempo, y es que Poe leía en ocasiones sus relatos en público. O sea, que él hizo recitales en los que él leía sus cuentos. Entonces yo creo que ya para el momento en el que escribe esta historia, él ya tenía en consideración que iba a leer ese cuento. Tiene sentido. Tiene sentido porque además también hay que tener en cuenta que un recitar o leer un cuento, si es demasiado largo, también puede romper un poco la tensión, puede aburrir. Y aquí es que yo te digo, tiene una extensión. Yo lo he leído en inglés, lo he escuchado en inglés, escucharlo en inglés. Además, sí que es verdad que se nota eso, que lo que dices, porque tiene una sonoridad, tiene una resonancia que es alucinante. O sea, casi es prosa poética. O sea, es que tiene mucho ritmo y mucha melodía en inglés. Entonces, y más allá, tío, es que, bueno, yo no sé si tú has visto alguna vez hay un grupo, son dos personas que son de viva voz, se llaman, que hacen recitales donde leen cuentos de Lovecraft, de Poe, que yo tuve ocasión de verlos en vivo, que además me parecen, son dos tíos geniales, y lo hacen, o sea, admite muy bien, este relato admite muy bien una lectura en público, ya te digo. ¿Sabes? Con una buena voz es muy legible. No los conocía, pero bueno, siempre está bien conocer pues este tipo de cosas. Pues van a venir a Murcia dentro de poco, o sea que yo te avisaré. Sí. Avísame, sí, me gustaría verlo. Bueno, pues Eric, yo creo que por hoy, para ser el estreno así audiovisual, recordar a todo el mundo que nos puede ver
en YouTube. Pero vamos, ¿a quién recomendamos esta historia? Tú que estás ducho en el arte de crear y... No, yo escucha, yo esta historia la leí, creo yo, cuando tenía 12, 13 años, más que Sí, nada bueno, porque eran los típicos libros que te recomienda tu padre. Y a mí, pues, vamos, yo se lo recomendaría a cualquiera. Aquí no pongo yo cortapisas, no, no, se no, la yo creo que recomiendo a todo el mundo. sí, yo creo Sí, que a partir de cierta edad que puedas más o menos asimilarlo y disfrutarlo, que yo creo que sí. además Edgar Allan Poe, según el relato también, pero admite una edad bastante temprana, pues tampoco es muy escabroso, no es muy sanguinario, no es muy morboso. No. Entonces, yo creo que admite un público bastante amplio. Así que sí, igualmente, yo lo recomiendo a todo el mundo y creo que se puede aprender mucho y se puede disfrutar mucho, sobre todo disfrutar mucho de Edgar Allan Poe. No solamente de esta historia, sino de muchas otras. Así que, pues Mm. nada, invitados quedáis todos para leer a Poe. Y por supuesto, El corazón del actor, que es el que traemos hoy. Bueno, deciros a todos que muchas gracias por estar ahí. Que bueno, este salto es importante para nosotros, porque ya se nos ven las caras, estamos más cerca de todos vosotros. Y sí, y bueno, el resto podéis seguir escuchándonos en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, en Podimo, Google Podcasts, Castbox. Estamos en todos lados. Y ahora, pues en YouTube, pues se nos ven, como hemos dicho, las caras. Tenéis más información sobre nosotros en nuestro Linktree de Ficciópatas. Y bueno, y vamos a decir que la semana que viene ¿a quién vamos a traer? También ya en este formato. La Bueno, semana que viene traigo yo un relato de Edgar Keret que se llama La penúltima vez que fui hombre bala, que fue un relato que descubrí hace poco y la verdad es que me llamó mucho la atención. Fíjate, no es un relato que forme parte de mi bagaje lector, lo descubrí hace poco, pero me gustó tanto que quiero hablar de él. nada, pues ahí lo tenéis. La semana que viene, pues tendremos a Edgar Keret, que además publicado hace poquito, hace 3 Sí, años va a ser, no, con motivo del Live Festival de Cartagena, creo que es. Lo publicó 6 Barral, o sea, lo tenéis para quien lo quiera leer antes. También lo publicó este relato que da nombre al libro, lo publicó la revista digital semana.com. sí, Así está que online, se puede leer sí, online, y lo busques, sí. forma online y legal, vamos, que Ilegal. esto ilegal. De todas formas, si lo queréis en papel, pues siempre tenéis a 6 Barral, ¿no? Que imagino que la edición estará por ahí pululando. Tenéis bibliotecas, tenéis medios de conseguirlo, es reciente. Así que, y es un relato cortito, ¿eh? Este es el de la última vez que fui hombre bala, es un relato cortito y ya está. Poco más que añadir. Eric, ¿quieres añadir algo más? Nada, que la semana que viene te cuento. Vale, pues nada, pues lo dicho, que cerramos como siempre. No olvidéis recoger al salir y, por supuesto, borrar las huellas.